El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental. Es la puerta de acceso a otros derechos, como la educación, la salud y la protección. Millones de personas al año migran en el mundo por motivos laborales, económicos, educativos, de manera forzada o voluntaria. Esta gran y constante movilidad humana, particularmente en infancias y adolescencias, afectan directamente el derecho a la identidad. Dialogamos con referentes de la justicia provincial para buscar nuevas ideas, desafíos y prácticas que ayuden a garantizar derechos. ¿Cómo tratamos con justicia en un mundo cada vez más desigual? En diciembre del año 2019, el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de primera nominación de la ciudad de Córdoba resolvió otorgarle su DNI argentino a un niño que vivía en el país hace 11 años. La madre del niño, de nacionalidad argentina, solicitó la inscripción de su hijo en el Registro Civil Argentino, pero por falta de autorización del padre, el trámite no se realizó. La mujer recurrió a la justicia para que ordene dicha inscripción porque el padre del niño era de nacionalidad colombiana. Como pareja, convivieron un tiempo en Europa, pero él hacía años que no tenía contacto ni conocía su domicilio. Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUB, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Mi nombre es Eliana Wenck y pertenezco al programa AJUB de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial. En el capítulo de hoy nos acompaña la doctora María Victoria Jalil Manfroni, que intervino en este caso. Victoria es defensora pública de niñez, adolescencia, violencia familiar y género del 10º turno de la ciudad de Córdoba, por lo que tiene una gran experiencia en este tipo de procesos. Gracias, Victoria, por sumarte a este episodio de Tratemos con Justicia. Hola Eli, ¿cómo estás? La verdad que estoy encantada de acompañarlos en este proyecto. Victoria, ¿podés contarnos de qué se trató y qué implicancias tuvo tu intervención en el caso para que el niño consiga finalmente la inscripción en el Registro Civil Argentino? Sí, te cuento, en octubre del año 2019, yo estaba de turno, comparece una ciudadana que es la mamá de este joven, que es un adolescente, y me cuenta esta situación de que hacía varios años estaba tratando de lograr la documentación argentina de su hijo. Así como salió publicado, el niño era de nacionalidad italiana, ¿sí? Pero vivían en España. Y el papá de nacionalidad colombiana. La verdad que es un caso de derecho internacional privado que vemos en la facultad, esto de personas que son de nacionalidades distintas y que cambian de lugar de residencia con padres nacidos en algunos países, hijo nacido en otro país. La verdad que es bien un caso típico de derecho internacional privado, y ella ahí es donde me cuenta que hacía bastante tiempo estaba tratando de lograr la documentación argentina de su hijo, es decir, el joven estaba inscripto su nacimiento, había registro de inscripción de su nacimiento, pero no en este país porque no había nacido aquí. Entiendo que el pedido y la decisión judicial se fundamentó principalmente en que tener un DNI argentino era una forma de garantizar el interés superior de ese niño. ¿Podés explicarnos cuál es la importancia de considerar el interés superior cuando se toman decisiones que involucran a niñas, niños y adolescentes? Sí, por supuesto. En primer lugar, nosotros tenemos que pensar que nuestro marco regulador rector internacional es la Convención de los Derechos del Niño. La misma convención, en el artículo 7 y 8, habla de la obligatoriedad de que los niños tengan una registración de su nacimiento en los registros del lugar donde el niño nace. Esto le da regularización porque el Estado, además del derecho a la identidad de la persona, es la manera de conocer que ese niño, ¿sí?, es una persona que está dentro del Estado y tiene otros derechos asegurados. O sea, la inscripción es el primer derecho después del nacimiento con vida que tiene
cualquier niño en el mundo, digamos, ¿sí? En esta situación particular, este niño sí estaba inscripto, lo que pasa que no se podía regularizar el DNI argentino porque no tenía autorización del padre. Y el padre no estaba en Argentina y tampoco se sabía exactamente su domicilio. Lo último que se sabía de él es que estaba viviendo en España. Después vamos a contar exactamente cuáles fueron los hechos. Obviamente que el interés superior está relacionado íntimamente con esta cuestión porque la falta de documentación de DNI argentino impedían que este niño, por ser extranjero, digamos, tuviera acceso a algunos derechos, como por ejemplo, a la mamá le pedían que necesitaba regularizar para poder inscribirlo en la escuela. ¿Sí? Que había estado inscripto todos estos años, pero le pedían avanzar sobre este trámite para poder inscribirlo el año siguiente, sobre todo en el ciclo superior de la escuela secundaria. Lo que exigía el registro civil argentino era la autorización del padre del niño y la situación puntual de este niño era que su papá estaba ausente. ¿Esto es así? Sí, tal cual. La situación era la siguiente. El niño nace en Europa, ¿sí? Viven en España los padres juntos, conjuntamente, ¿sí? Conviviendo. Después, por una cuestión familiar, resuelve que la madre se va a volver a la Argentina con sus 2 hijos, la primera hija nacida en la Argentina y con DNI e inscripta en Argentina, y el padre prometió reunirse con ellos acá en Córdoba, ¿sí? Entonces, eso nunca sucedió. El papá nunca volvió a la Argentina ni a Córdoba. Tal es así que le perdieron el rastro. Entonces era imposible ubicar el domicilio para citarlo o para convocarlo a este papá. Por eso le impedían a ella unilateralmente hacer la inscripción, ¿sí? O el DNI argentino. ¿Podés contarnos, Victoria, qué cosas hicieron para luego concluir que esto era lo más justo para la situación del niño? Te cuento que si bien nosotros hoy lo expresamos como un caso testigo, que es interesante poder contarlo desde lo que se hace en el Poder Judicial, no todos estuvieron 100% de acuerdo con esta intervención. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando esto sucede, teóricamente, quien podría regularizar la situación podría ser o un juez civil o un juez de familia, pero no está dentro de las expresas competencias del juez de niñez. Pero como acá era un niño que tenía algunos derechos vulnerados, la vía que se utilizó es a través del juzgado de niñez que estaba de turno. ¿Por qué? Porque en familia necesitaba la mamá expresar exactamente cuál era el domicilio del padre para citarlo al padre en España en un domicilio que no se sabía. O sea, la mamá debía llevar una serie de pruebas que no estaba en condiciones de llevar. Entonces, por eso se ingresa a través del fuero de niñez. La juez... la entrevista fue muy sencilla. La mamá hizo la presentación, hablé con el niño, que es el principal interesado, para despejar cualquier visión adultocéntrica. Justamente acá el destinatario del derecho es la persona menor de edad y tiene derecho a ser escuchada. Si bien no hubo una audiencia ante el tribunal, sí vino y se entrevistó conmigo como representante complementario. O sea, yo escuché su opinión y obviamente que quería tener su DNI argentino porque seguía viviendo en la Argentina y que iba a seguir viviendo en Argentina, y él se daba cuenta que esto era importante para acceder a otros derechos, y en función de eso todo lo hicimos a través de escritos, y la juez entendió que estaba suficientemente acreditado el interés legítimo y el interés superior de este niño, por lo tanto hizo lugar a la petición. Podemos decir que decidir de acuerdo al interés superior del niño sería pensar en lo que sería lo mejor para su vida. ¿Hay alguna idea general de lo que sería lo mejor para todos los niños o el interés superior depende de cada caso? No, el interés superior definitivamente depende de cada caso porque depende de la realidad de vida y del principio de realidad del niño. Lo que puede ser bueno para un niño no puede ser bueno para otro, no necesariamente. Inclusive a veces puede haber intereses distintos en grupos de hermanos que se supone que son de la misma familia y que todos deberían tener el mismo interés, pero esto no es así porque cada persona es diferente. De todos modos, en ese sentido,
les quiero contar que me tocó, por ejemplo, intervenir como abogada del niño cuando lo hacían los asesores letrados esta intervención. Hoy está a cargo del Colegio de Abogados, de una lista que salió desde el año pasado, donde hay abogados especializados en niñez. Por lo tanto, es una función que ya no lo hacen los asesores letrados, pero cuando no existía esta función del Colegio de Abogados, lo asumíamos los asesores letrados y me ha tocado intervenir en casos donde he representado como abogada patrocinante a jóvenes de una edad superior a los 13 años, que estaban, por ejemplo, todos institucionalizados y en un control de legalidad donde, por ejemplo, SENAF solicita que los hermanos más pequeños sean entregados con fines de adopción, sea declarada la situación de adoptabilidad y estos niños entregados con fines de adopción. Entonces, ¿qué me pidieron mis patrocinados, mis jóvenes patrocinados que son todavía adolescentes? Bueno, ellos entendían que esta medida no era la mejor para sus hermanos porque ellos, institucionalizados, aunque sea que no estaban dentro de su grupo familiar, conformaban una familia. Entonces, dentro de esta unificación familiar, desmembrar la familia generaba una lesión al interés superior de ellos como hermanos mayores, ¿sí? Bueno, tuvo que haber todo un argumento tendiente a decir que no a la situación de adoptabilidad de los más pequeños en función del interés superior también de los más grandes. O sea, hay un juego ahí de cuándo hay interés superior de unos y no del otro. Cualquiera podría decir, pero bueno, los hermanos mayores no pueden decidir sobre la vida y el futuro de los hermanos más pequeños. Sí, está claro que no pueden decidir sobre eso, pero cuando uno hace una interpretación de los principios y de la unicidad de la familia, hay una integración familiar que es importante y los hermanos entre sí también son familia. Siempre es importante recordar que quienes representan a los niños y quienes deciden en un caso judicial son personas adultas. Aquí podemos mencionar a la madre, a vos como asesora y a la jueza del tribunal, lo que posibilita que a veces existan prácticas institucionales o decisiones adultistas que excluyen a la niñez por el solo hecho de tener menos años de vida. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para evitar que esto suceda? Para mí es fundamental la posibilidad de la escucha activa. Esta escucha activa se hace a través de una audiencia. Cuando el niño tiene edad y grado de madurez, a su vez tiene derecho a que se le nombre un abogado, porque tiene derecho a la participación procesal, efectivamente, técnicamente la participación procesal, porque además de ser escuchado, puede participar activamente en el proceso con un abogado que se le designa en forma gratuita de la lista del Colegio de Abogados. Entonces, cuanto mayor participación del niño haya en un proceso, menor adultocentrismo va a haber en esa decisión. Entonces, para mí, no solo la escucha activa, sino además la posibilidad que tenga abogado es fundamental. No siempre hay posibilidad de un abogado. ¿En qué sentido digo? Porque es una facultad. Entonces, siempre hay que citar al niño, informarle que tiene derecho a un abogado y él tiene que aceptar la participación de un abogado en el proceso. Digamos, no es obligatorio el abogado, sino que es facultativo. El que es obligatorio es el representante complementario porque lo establece el propio Código Civil bajo pena de nulidad. Entonces, me parece que ese sería el camino correcto. ¿Qué complejidades tiene la escucha activa de niños y niñas muy pequeños? ¿Y qué experiencias tenés al respecto? La verdad que la escucha de los niños pequeños tiene una complejidad por diferentes motivos. Primero, porque a veces esto se hace en el contexto de una audiencia donde el niño va por primera vez, no conoce a ninguno de los adultos que lo va a entrevistar, solamente va acompañado o de su mamá o de su abuela o de alguien de su familia, que es la única persona o referente adulto que conoce, pero todos los demás entrevistadores no los conocen, quizás los ve por primera vez. Entonces, creer que en un primer contacto vamos a sacar un montón de información respecto de la boca del propio niño es un poco no entender nada de lo que se trata en estos procesos, porque el niño tiene que tener un tiempo, ¿sí? De hecho, nosotros vemos que en el fuero penal,
Cuando hay una denuncia de abuso sexual infantil, se pretende que en una cámara Gesell, donde el niño no conoce a la entrevistadora, en una media hora exprese al fiscal circunstancias de tiempo, persona y lugar de cómo fueron los hechos. Y cuando el niño es muy pequeño, esta claridad no lo puede expresar, ¿sí? Entonces, es compleja la entrevista con niños pequeños. Muchas veces se hace a través de espacios lúdicos, ¿sí? Con la posibilidad que tenga para hacer un dibujo. Los despachos de los jueces a veces tienen, se habla de espacios de niñeces amigables, es decir, que hay sillitas pequeñas con colores, con dibujos, para que el niño cuando ingrese al despacho no vea una cosa fría donde el juez está al frente, porque pareciera una cosa demasiado formal, sino que se pueda sentar a hacer un dibujo, jugar con los muñequitos. El tema es el siguiente: ese dibujo, pongamos que estamos en una audiencia, ¿sí? Que el niño no dice una palabra, pero que hace un dibujo. ¿Quién lo interpreta? ¿Lo interpreta el juez? ¿Lo interpreta un psicólogo? ¿Se incorpora el expediente? ¿No se incorpora el expediente? En esto yo dejo una pregunta. El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental. Es la puerta de acceso a otros derechos, como la educación, la salud y la protección. Millones de personas al año migran en el mundo por motivos laborales, económicos, educativos, de manera forzada o voluntaria. Esta gran y constante movilidad humana, particularmente en infancias y adolescencias, afectan directamente el derecho a la identidad. Dialogamos con referentes de la justicia provincial para buscar nuevas ideas, desafíos y prácticas que ayuden a garantizar derechos. ¿Cómo tratamos con justicia en un mundo cada vez más desigual? En diciembre del año 2019, el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de primera nominación de la ciudad de Córdoba resolvió otorgarle su DNI argentino a un niño que vivía en el país hace 11 años. La madre del niño, de nacionalidad argentina, solicitó la inscripción de su hijo en el registro civil argentino, pero por falta de autorización del padre, el trámite no se realizó. La mujer recurrió a la justicia para que ordene dicha inscripción porque el padre del niño era de nacionalidad colombiana. Como pareja, convivieron un tiempo en Europa, pero él hacía años que no tenía contacto ni conocía su domicilio. Tratemos con Justicia, un podcast del programa AJUB, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba. Mi nombre es Eliana Wenck y pertenezco al programa AJUB de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial. En el capítulo de hoy nos acompaña la doctora María Victoria Jalil Manfroni, que intervino en este caso. Victoria es defensora pública de niñez, adolescencia, violencia familiar y género del 10º turno de la ciudad de Córdoba, por lo que tiene una gran experiencia en este tipo de procesos. Gracias, Victoria, por sumarte a este episodio de Tratemos con Justicia. Hola Eli, ¿cómo estás? La verdad que estoy encantada de acompañarlos en este proyecto. Victoria, ¿podés contarnos de qué se trató y qué implicancias tuvo tu intervención en el caso para que el niño consiga finalmente la inscripción en el registro civil argentino? Sí, te cuento, en octubre del año 2019, yo estaba de turno, comparece una ciudadana que es la mamá de este joven, que es un adolescente, y me cuenta esta situación de que hacía varios años estaba tratando de lograr la documentación argentina de su hijo. Así como salió publicado, el niño era de nacionalidad italiana, ¿sí? Pero vivían en España. Y el papá de nacionalidad colombiana.
La verdad que es un caso de derecho internacional privado que vemos en la facultad, esto de personas que son de nacionalidades distintas y que cambian de lugar de residencia con padres nacidos en algunos países, hijo nacido en otro país. La verdad que es bien un caso típico de derecho internacional privado, y ella ahí es donde me cuenta que hacía bastante tiempo estaba tratando de lograr la documentación argentina de su hijo, es decir, el joven estaba inscripto su nacimiento, había registro de inscripción de su nacimiento, pero no en este país porque no había nacido aquí. Entiendo que el pedido y la decisión judicial se fundamentó principalmente en que tener un DNI argentino era una forma de garantizar el interés superior de ese niño. ¿Podés explicarnos cuál es la importancia de considerar el interés superior cuando se toman decisiones que involucran a niñas, niños y adolescentes? Sí, por supuesto. En primer lugar, nosotros tenemos que pensar que nuestro marco regulador rector internacional es la Convención de los Derechos del Niño. La misma convención, en el artículo 7 y 8, habla de la obligatoriedad de que los niños tengan una registración de su nacimiento en los registros del lugar donde el niño nace. Esto le da regularización porque el Estado, además del derecho a la identidad de la persona, es la manera de conocer que ese niño, ¿sí?, es una persona que está dentro del Estado y tiene otros derechos asegurados. O sea, la inscripción es el primer derecho después del nacimiento con vida que tiene cualquier niño en el mundo, digamos, ¿sí? En esta situación particular, este niño sí estaba inscripto, lo que pasa que no se podía regularizar el DNI argentino porque no tenía autorización del padre, y el padre no estaba en Argentina y tampoco se sabía exactamente su domicilio. Lo último que se sabía de él es que estaba viviendo en España. Después vamos a contar exactamente cuáles fueron los hechos. Obviamente que el interés superior está relacionado íntimamente con esta cuestión porque la falta de documentación de DNI argentino impedían que este niño, por ser extranjero, digamos, tuviera acceso a algunos derechos, como por ejemplo, a la mamá le pedían que necesitaba regularizar para poder inscribirlo en la escuela. Sí, que había estado inscripto todos estos años, pero le pedían avanzar sobre este trámite para poder inscribirlo el año siguiente, sobre todo en el ciclo superior de la escuela secundaria. Lo que exigía el registro civil argentino era la autorización del padre del niño, y la situación puntual de este niño era que su papá estaba ausente. ¿Esto es así? Sí, tal cual. La situación era la siguiente. El niño nace en Europa, ¿sí? Viven en España los padres juntos, conjuntamente, ¿sí?, conviviendo. Después, por una cuestión